Las tareas de rescate continuaban el miércoles a contrarreloj en la capital de México, tras el violento sismo que dejó más de 200 muertos. Entre las ruinas de la escuela Rebsamen, donde fallecieron 21 niños y 5 adultos, los rescatistas han ubicado mediante un escáner térmico a una pequeña niña viva bajo los escombros. En el transcurso de ayer y hoy en la noche, sacamos a 10 personas con vida por su propio pie y estamos buscando 30 más, que son los que están desaparecidos. Nos dicen que hay gente que se pudo comunicar por medio de WhatsApp, que hay un grupo de 13 personas ahí en cierto lugar. Vivo con la esperanza de que esté entre ellos. Las clases en la capital y en los estados afectados fueron suspendidas hasta nuevo aviso, mientras que empresas y oficinas públicas trabajan con el personal esencial. Tras el terremoto de 7,1 grados de magnitud, se han registrado numerosas réplicas.